Luego, la liquidez global, que es yo creo que el último fenómeno que nos queda por cubrir, que es que están haciendo los bancos centrales. Hay una gráfica que se muestra mucho, que es la M2. Aquí está el precio de Bitcoin en naranja y el crecimiento de la M2 de los principales bancos del mundo. Bancos centrales, me refiero. Y sabemos que hay una correlación, parece bastante positiva. Cuando la M2 crece, cuando los bancos centrales crean más masa monetaria, Bitcoin sube y viceversa. No cuando destruyen la masa monetaria, pero cuando hay un máximo local y empieza a caer, pues parece que Bitcoin entra en un mercado bajista y luego vuelve al alcista. Aquí tuvo su máximo local y aquí lo comentamos hace ya meses. O sea, esto pues lo comentamos. Sí, esta gráfica la venimos monitoreando ya desde final del año pasado, cuando empezamos el programa. Dijimos que cuando esto vuelva al terreno positivo, pues que puede ser muy, muy positivo para Bitcoin. Entonces, en base a este indicador también creamos el nuestro, que es un poco más completo, que es el Global Liquidity. También está para todos los miembros premium y es más completo, digo, porque incluye todas estas economías, que no incluye el otro, no incluye UK, Canadá y la India, que son economías importantes, pero sobre todo, que es lo que os quiero enseñar hoy, que aparte de la M2, que no lo voy a enseñar porque lo acabo de mostrar, tenemos los balances. Y yo creo que los balances son más importantes que la M2 para Bitcoin en concreto. Los balances de los bancos centrales se refiere a cuántos activos están comprando o vendiendo los bancos centrales. Y fijaros que vamos a ver solo los balances. Todavía Estados Unidos, la Unión Europea, UK y Canadá están reduciendo su balance a ritmos bastante agresivos. La Unión Europea al 18%, el Banco Central Europeo. Reino Unido al 7,3%, Canadá al menos 20% y Estados Unidos al menos 8%. Entonces, sin embargo, podríamos estar aquí haciendo algún tipo de valle de mínimo local. Entonces, este indicador yo creo que también conviene mucho vigilarlo. Si seguimos aquí por la zona, no me está pintando esto, si seguimos por la zona baja en el agregado, los bancos centrales siguen reduciendo liquidez en los próximos meses, pues es un factor, la verdad, que no es positivo yo creo que para Bitcoin. Pero si se da esa recesión a la que hemos aludido al principio del programa, si todas estas variables y el desempleo se agrava en las próximas semanas y se da la recesión, vamos a vigilar muy de cerca qué es lo que pasa con los balances. Porque si los balances vuelven a crecer, yo creo que puede empezar unos años 20 o una final de esta década, en los próximos, me refiero, desde 2024 hasta el final de la década, muy positivo para Bitcoin si vemos de nuevo cómo los balances vuelven a crecer. Y en este sistema bajo el que vivimos no queda otra. O sea, los balances tienen que crecer. Cuando hay una recesión, el Banco Central se pone a imprimir dinero. Y creo que es una métrica mucho más interesante que seguir que esta. ¿Por qué lo digo? Porque la M2 al final tiene un componente de los bancos comerciales, que si están concediendo más crédito o menos crédito, que es más un fenómeno de libre mercado. Pero los balances, es un fenómeno del Estado, del Banco Central. El Banco Central decide intervenir y manipular los precios de los activos. Entonces, si hay una recesión, yo creo que esto por fin va a volver al terreno positivo y para mí este es el principal combustible que puede alimentar un rally de un activo como Bitcoin. Y me refiero a un rally pues considerable, ¿no? Como el que hemos visto al principio de este año, que mucha gente se refiere como un rally para hormigas, ¿no? Al menos en el mundo anglosajón, sino pues un rally más para elefantes, como el que tuvimos en 2020 o en otros momentos. Entonces, esta métrica yo creo que es importante monitorearla, sobre todo, como digo, si la economía real pues ya confirma esa recesión de la que hemos hablado al principio. Si veis el indicador, pues lo podéis vosotros abrir, lo tenéis todos los premium. Si no lo tenéis, enviad un correo, por favor, a info@alfabitcoin.io y os damos acceso. O no, podéis comunicar con nosotros a través del chat también. Y aquí podéis ver por separado, por ejemplo, pues el balance de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, de Japón. Veis cada uno la evolución que está teniendo. Pero bueno, esta tablita nos sirve de resumen para ver cómo está actualmente la foto. Y es el dato que a mí me gusta más monitorear. Entonces, cuando Bitcoin, si uno se suscribe a la teoría de que Bitcoin está correlacionado con los flujos de liquidez, como es mi caso, y que de nuevo, Bitcoin es un activo muy singular y muy nuevo, y teorías hay varias, y muchas han quedado en el descrédito más absoluto. Entonces yo hablo siempre desde la humildad más absoluta
intento no ser categórico con las afirmaciones que hago. Pero me parece una teoría que tiene un elemento de racionalidad y un elemento empírico. ¿Por qué? Pues porque la racionalidad, porque cuando el Banco Central interviene comprando activos, pues la gente huye a algo no intervenido, no manipulado como Bitcoin. ¿Y la evidencia empírica cuál es? Pues que cuando el Banco Central ha intervenido, como lo hizo en 2020, Bitcoin se ha ido a la luna. Entonces, creo que son dos supuestos razonables, pero no soy tan ingenuo de pensar que este es el santo grial. Pero como sí que me suscribo a esta teoría, a esta hipótesis, os diría, para los que os preguntéis qué tipo de sistema yo empleo, que es un elemento que tengo muy en cuenta o que voy a tener muy en cuenta en los próximos meses.